saludo para todos desde Alcalá de Henares, que es donde me encuentro para hablaros sobre la Puerta Dorada de la muralla de Jerusalén. He escogido este sitio de Alcalá de Henares porque es la ciudad donde vivo desde 1998, que es cuando también el 12 de diciembre de ese año se declaró por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En el mes de febrero fui a Israel, a Jerusalén, con mi familia y otros hermanos en Cristo, para conocer los lugares de la Biblia, la tierra que vio nacer a Jesucristo, anunciar su Evangelio, morir por los pecados de toda la humanidad y también sobre la cual en el Monte de los Olivos vendrá por segunda vez para establecer su reino y juzgar a las naciones. A continuación os voy a presentar el vídeo que hice en Jerusalén, en la muralla donde está la Puerta Dorada. Dura 1 minuto y pico porque ya estaba a punto de anochecer. Justo a los 5 minutos de acabar el vídeo ya se hacía de noche, pero por circunstancias, por tiempo, me faltaron minutos, horas, meses, años para hacer todo lo que me hubiera gustado hacer. Entonces os dejo con el vídeo y continúo con Aquí me veis que estoy sentado a unos metros de las puertas de la muralla de Jerusalén, las únicas que permanecen cerradas, que es hasta que se cumpla la profecía de que va a venir Jesucristo. Cuando venga por segunda vez glorificado, pasará por ella. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Todas las palabras que Dios nos dejó en su palabra dicha y escrita e inspirada, que es la Biblia, todas las palabras proféticas se van a cumplir, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora aquí, en todo el largo de la muralla, los árabes o musulmanes han colocado un cementerio para que no se pueda cumplir lo que Dios ha determinado, pero al final siempre se hará lo que Dios. Venir para este lugar donde está la muralla de Alcalá de Henares, que data del siglo XIII, porque allí, en donde estaba, en el Palacio Arzobispal, entre las campanadas, las cigüeñas, las granjillas occidental y las personas que venían donde yo estaba para ver lo que estaba haciendo, pues no podía concentrarme ni hacer el vídeo. En este lado, pues como me separa de la acera bastantes metros y este jardín donde estoy, pues espero que aquí ahora pueda hacer todo más tranquilo y concentrándome más para todas las cosas muy importantes que os tengo que transmitir sobre la Puerta Dorada de Jerusalén. La Puerta Dorada de Jerusalén está en la parte este de la muralla de Jerusalén y por ahí fue donde Jesús entró en su entrada triunfal en Jerusalén encima de un pollino. Por dicha puerta se tenía acceso al monte, que ahora es la explanada, donde estaba el templo que construyó Salomón, que después fue derribado por Nabucodonosor en el año 586 a.C., que más tarde volvió a ser reconstruido por segunda vez durante el retorno de los judíos de Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, que se encargó de reconstruir las puertas de la ciudad y la muralla. La Puerta Dorada está ubicada en el muro este de la ciudad de Jerusalén. Hay 7 puertas más que están abiertas, pero esa es la única que permanece cerrada. Es todo muy largo lo que tengo que comentar y transmitir y voy a ver si lo puedo hacer de una manera pues sencilla y ordenada, ¿no? Porque son tantos datos los que tengo en la cabeza y que aquí me falta un poco de concentración con hacerlo así al aire libre, todo el mundo pululando por aquí. Entonces, me voy a centrar en primer lugar. Lo que tengo que deciros es que la muralla que hay actual sobre la ciudad vieja de Jerusalén, con sus 8 puertas, de las que 7 están abiertas, y la octava, que es la Puerta Dorada, aunque allí realmente, como veis en el vídeo, vais a ver después en más vídeos y en fotos, son como 2 puertas con unos arcos. El que mandó construir la muralla con las 8 puertas fue Solimán el Magnífico, el califa del Imperio Turco Otomano. Este califa, que era pues el máximo representante tanto en lo político como en lo religioso de todas las naciones musulmanas, tenía un imperio que heredó de su padre inmenso, ¿no? Era una familia que 200 años atrás eran seminómadas, pero ahí fueron en la zona turca, porque es el Imperio Turco Otomano,
fueron haciéndose con el control, hasta que, bueno, hicieron un imperio inmenso que abarcaba desde Hungría hasta Bagdad, y después también en la parte occidental del Mediterráneo, Mar Rojo y diferentes zonas del norte de África, ¿no? Era inmenso. La frontera del Imperio Turco Otomano tenía como 12.000 kilómetros, así en perímetro. Solimán el Magnífico, cuando accede al trono, tenía 25 años, y es desde 1520 hasta cuando muere en 1566. Había pues una sublevación en una de las regiones de Hungría, y fue allí con el ejército, le dio un infarto. En otros lados han visto que era por la peste, pero bueno, el caso es que murió. Ese es el hecho real ahí, tomando pues esa ciudad que se había levantado contra el Imperio Otomano. Solimán el Magnífico era un hombre de estatura alta y fuerte, pero así como una apariencia delicada. Tenía así la piel clarita, muy fina, y la cara afilada, y la nariz también así, afilada. Su padre, Selim I, había matado a sus propios hermanos, a los tíos de él, a los sobrinos de Selim y también a los hermanos de Solimán. Dejó solo a Solimán para que heredase el imperio. Solimán el Magnífico, con 25 años, ya estaba gobernando una región del Imperio Turco Otomano, y al morir su padre, pues ya se hizo cargo de todo. Era una persona muy sabia, le gustaba la poesía, también hacer alfarería. Solimán el Magnífico era una persona sabia, le encantaba estudiar, era una cosa que le producía un placer inmenso, ¿no? El estudiar y conocer cosas, ¿no? Él en su imperio fue el único, que he estado yo viendo en la historia hasta ese tiempo, que hizo la educación universal y gratuita. También era una persona, estratega militar, que aunque parecía, ¿no?, porque era muy estudiado, era una persona así, ¿no?, pues culta, un cordero no lo era. Era una persona, él pues con su ejército hizo muchas conquistas, aumentó los límites del imperio, incluso pues le ganó varias guerras al emperador Carlos I de España y V de Alemania, que estaban ahí disputándose pues un poco el imperio germano. Pues él ahí le ganaron varias batallas, porque se alió con el rey de Francia, y ahí España perdió Nápoles. España también le ganó alguna que otra, pero él tuvo más victorias. Era un gran militar que cosechaba muchos éxitos a lo largo de su imperio. Después también tenemos que destacar de él que para él no contaba en los puestos claves del imperio que estuvieran familiares, sino que se rodeaba de personas que demostraban una valía y tenían mérito. O sea, se llegaba ahí a esos lugares, a esos sitios de responsabilidad con mérito. Él eso lo valoraba mucho, y eso hizo que fuera un imperio fuerte, estable. A Solimán el Magnífico se le conoce con el sobrenombre de Magnífico en Europa por el esplendor y la opulencia de su corte. Tenía ahí un séquito que ahí donde él estaba, bueno, se tenía que mover, si fuera tiempos actuales, es cuando viene aquí un jeque árabe, un rey de Arabia Saudí, donde están allí pues con el petróleo montados hasta las cejas, en miles de millones de dólares, que traen 3 o 4 aviones, alquilan un hotel entero. Aquí después tienen 100 coches, vienen con ellos como 400 o no sé cuántas, cientos y cientos de personas, que eso es un gasto bestial, ¿no? Por son 40 millones, es una bestialidad. Pues él era el nivel de vida que tenía por la riqueza de su imperio. También era conocido por ser un hombre generoso y espléndido, ¿no? Claro, cuando tienes tanto, puedes ser de esa manera, ¿no? Pero parece ser que él era así, ¿no? Un poco por lo que vemos en su vida, una persona estudiada, culta, preparada, sabio. Nosotros en Occidente le conocemos por Solimán el Magnífico, pero en Oriente, en los países, naciones musulmanas, se le conoce como Solimán el Legislador. Y era así porque él recopiló, organizó y codificó la legislación civil y administrativa por la cual se tenía que regir su imperio. O sea que fue una persona considerada en Oriente
un buen gobernante y fue el que mandó construir entre 1533 y 41, es que como hay diferentes fechas para la edificación de toda la muralla de Jerusalén tal y como la tenemos hoy y las 8 puertas, en unos sitios te pone entre 1533 y 38 y otros entre 35 y 38. Entonces, entre esa Benico, pues él mandó ahí construir esa muralla que hoy en día, la parte vieja de Jerusalén con su muralla, es patrimonio de la humanidad, declarado en 1981. La muralla de Jerusalén tiene 4 kilómetros con 18 metros de perímetro, una altura de 12 metros y un ancho de 2 metros y medio. Tiene 7 puertas que están abiertas y la octava, que son como 2, que tiene un arco, como he comentado, que nosotros la conocemos en el mundo cristiano como la puerta dorada, y tanto en los judíos musulmanes como la puerta de la misericordia o de la vida eterna, pues es la única que permanece cerrada y es la más antigua de todas. También es conocida como la puerta oriental, porque por ahí eran de los sacerdotes, pues parece ser que se hacían rituales y todo para acceder después en el templo. En 1541 Solimán el Magnífico mandó tapiar esa puerta, porque tenía conocimiento que por ahí entraría el Mesías. Entonces, para que esto no tuviera lugar, lo primero que hizo fue mandarla a tapiar, y después a lo largo de la muralla como ahora os voy a poner un vídeo, tenemos el cementerio musulmán, porque para un Cohen, que es un sacerdote o el Mesías, al pasar por ahí se contaminarían y no podían tener acceso al templo, ni tampoco, como ahora está el Domo de la Roca y otro edificio al lado, que a veces se confunden pensando que son los dos, pero el mismo es la Mesica de Al-Aqsa. Pues esos dos edificios, con otras más dependencias que hay, escuelas islámicas en toda esa explanada, pues ahí con ese cementerio, para que los judíos nunca puedan levantar el tercer templo, ¿no? Porque el cementerio, estando ahí con los muertos, contaminan, según vamos a ver más adelante. Os voy a mostrar con unos pasajes de la Biblia lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahora os dejo con las imágenes, vais a ver del cementerio musulmán. Allí hay unas aves, así con tonalidad gris y negra, las alas, que son corneja cenicienta. Entonces vais a ver estas aves ahí como están por las lápidas, y a continuación os sigo comentando más cosas sobre la puerta dorada. Como veis, el cementerio, veis esta muralla, aquí en Alcalá de Henares, pues es como si aquí estuviera pegado, ¿no? Un poco por lo que os he comentado. En la explanada, donde está el Domo de la Roca, ahí hay una roca que, bueno, es un sitio pues que se construyó a partir del siglo VII. El Domo de la Roca, esa cúpula dorada que veis, fue construida por orden del califa Al-Malik de la dinastía Omeya en el siglo VII, o sea, se terminó de construir en el año 691 después de Cristo para proteger la roca. En ese edificio del Domo de la Roca con la cúpula dorada, os voy a poner una foto. ¿Veis? Se ve muy bien. Pues ahí dentro hay una roca que es un sitio pues muy emblemático tanto para los judíos como para los árabes. Para los judíos, ahí está la roca sobre la que Dios, para probar la fidelidad de Abraham, le mandó que sacrificara a su hijo, que no lo llegó a hacer, como sabemos y vemos en la Biblia, que el ángel le dijo que detuviera, ¿no?, su mano a la hora de sacrificar a su hijo. También para los judíos esa roca es la roca que muestra el comienzo fundacional de la humanidad, porque ahí se dice que cogió Dios de la arena esa que hay ahí y formó el hombre. También esto lo es para los árabes, y para los árabes la roca adquiere un valor pues trascendental, porque se dice que desde ahí su profeta Mahoma ascendió al cielo. El Domo de la Roca se terminó de construir en el 691 después de Cristo.
Antes de seguir comentando cosas y meterme de lleno con la puerta dorada, os tengo que decir que en el siglo VII, como sabemos, es cuando nace la religión, el Islam. El profeta Mahoma, después de estar 3 días en una cueva con varios de sus discípulos, salió de ahí y el 16 del 7 del 662, después, es muy importante, de Cristo. El profeta Mahoma estaba pues asediado porque en aquellos tiempos había muchos dioses, ¿no? Entonces la gente que vivía de las imágenes y todo, pues lo veían como una amenaza a él, ¿no? Entonces al final tuvo que refugiarse en una cueva con varios de sus discípulos y el tercer día salió de ahí hacia las ciudades donde él había estado pues anunciando pues las creencias que tenía, ¿no? Que habían sido tomadas partes del Antiguo Testamento y del cristianismo. Él es monoteísta, de creer un solo Dios, ¿no? Entonces al final fueron cada vez más las personas que se identificaban con lo que él anunciaba, hasta que acabó pues formando como un reinado y de ahí conquistando todas las naciones que hoy en día conocemos como países islámicos musulmanes. Islam es uno que se somete, es la palabra Islam, y el Corán son dictados, cosas que él le iban diciendo, pues él las iba anotando y de ahí se formó el Corán, con partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta que nació de la Virgen María, pero no es el Hijo de Dios, ni tampoco pues ellos creen en nuestra creencia de que Dios es uno y que se manifiesta en 3 personas. Para él Dios es uno solo, ¿no? Y que Jesús sí fue un profeta, pero no tan importante como Mahoma, que Mahoma acabó corrigiendo todas las cosas que Jesús dijo, ¿no? Siempre han tratado de traer hacia ellos, porque las primeras personas a los que ellos le hablaban sobre el Islam eran a los judíos y a los cristianos, ¿no? Y trataban pues de que un poco ser flexibles para que formaran parte de esta nueva creencia religiosa, ¿no? Entonces vemos ahí que en el siglo VII es cuando nace lo que es el islamismo y se manda construir ese lugar ahí para tener un lugar de referencia y evitar que los judíos no puedan poner ahí el templo, ¿no? Hasta ahora estoy hablando del siglo VII, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús, cuando estuvo en el Monte de los Olivos, porque está enfrente al templo, ¿no? Puede haber, no sé, ponle 300 metros, 400, o sea, está el templo, donde está ahora aquí esta muralla, y como a 300 metros vemos el Monte de los Olivos, ¿no? Donde está el Monte de los Olivos, ahí está el huerto de Gesemaní, y vemos ahí después cómo va subiendo así toda la montaña, y allí pues hay un mirador desde el Monte de los Olivos, que os voy a poner unas imágenes para que veáis la explanada con el domo de la roca o la roca de la cúpula, y también la mezquita de Al-Qasab. O sea que siempre se dice que es lo mismo, y hasta en libros ves que te parece que es el mismo edificio, pero son dos bien diferenciados. Vemos este vídeo y os sigo comentando. Entonces, como podemos ver desde el Monte de los Olivos, esa zona de ahí, se ve toda la ciudad de Jerusalén y es una vista impresionante. Entonces tenemos el Monte Moriah, que es donde está el Domo de la Roca, y la mezquita de Al-Qasab, que allí se encontraba el templo de Dios, cerca de la Puerta Dorada. Y después está en la carretera está el Valle del Cedrón, que es un sitio que está entre la ciudad, la muralla de Jerusalén y el Monte de los Olivos, y ese valle ahí pues está rodeado por colinas, que está el Monte de los Olivos. Está también pues un cementerio, que ahora os voy a enseñar unas imágenes, que es el cementerio de los judíos, que están mirando hacia Jerusalén, hacia la muralla, ¿no? Y en la muralla de Jerusalén, donde está la Puerta Dorada, está el cementerio de los árabes, mirando hacia la Meca. Ahora os explico por qué, y porque también tienen unas piedras, las tumbas donde están enterrados los judíos, y también tienen un hueco, ¿no? Ahí. Entonces lo vemos y sigo comentando cosas. El Valle del Cedrón también se le conoce con el nombre de el Valle de la Decisión, porque ahí un día, cuando vengan todas las naciones a atacar a Jerusalén y rodearla, van a tener que decidir entre hacer el bien y el mal. La palabra Cedrón
significa turbio, oscuro. Es un valle que por un lado, a partes iguales, representa lo maldito y representa la bendición, ¿no? Ahí vemos que está la tumba de Absalón, el hijo rebelde del rey David. Está también una tumba a la egipcia, de la mujer que tomó Salomón, el hijo del rey David. Y también hay unas cuevas ahí donde han estado también tumbas de profetas. Es un sitio que representa cosas oscuras y también cosas de luz para el pueblo de Israel. Estamos hablando del valle, del Cedrón. Estando Jesús en el Monte de los Olivos, que está muy cerca, desde ahí se divisa toda la ciudad, como os he comentado, pues él profetizó la destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70, cuando el general Tito, su padre era el emperador Vespasiano, pues él fue allí a conquistar esa ciudad y la acabó destruyendo, ¿no? Llevaron a Roma. Estuve el año pasado con mi familia y allí está el Arco del Triunfo de Tito, donde aparece ahí el candelabro que tenían en el templo, ¿no? Que lo llevaron allí como un trofeo a Roma. Y hicieron por esa conquista al general Tito ese monumento, el Arco del Triunfo. Más tarde, a raíz de la revuelta de Simón Bar, consiguió la independencia de Jerusalén, pero esto fue durante 2 o 3 años, porque el emperador Adriano volvió a conquistar la ciudad y ahí, bueno, eso fue lo que se describe en los libros de la historia, lo que pasó ahí, y los miles de judíos que murieron ahí, es algo bestial. Y llegó un momento que ya este emperador se cansó de tanta lucha con los judíos, era un pueblo que no se sometía al Imperio Romano, y ya le cambió el nombre de la ciudad, le puso Aelia Capitolina. Y empezaron a hacer construcciones romanas para que no tuviera nada que ver pues con los que eran los judíos. No querían que fuera una ciudad semejante a todas las que se construían en el Imperio Romano. A partir de ese año del 135 después de Cristo se les prohíbe a los judíos entrar en esa ciudad y comienza la diáspora de los judíos. Y no regresan ahí hasta el año 1948, que es cuando se establece el 14 de mayo de ese año la nación de Israel. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. Más tarde, en el año 395, el emperador Teodosio reparte el Imperio Romano entre sus 2 hijos, Honorio y Arcadio. Entre uno se hace con el control de Occidente y otro de Oriente. El de Oriente pues se acaba haciendo con Egipto, Turquía, Macedonia, Jerusalén. Se le conoce con el nombre de bizantino porque, bueno, como acaba haciéndose con Turquía, Macedonia, Egipto, la Tierra Santa, Jerusalén y Grecia, pues bizantino es la capital principal de Tracia. Entonces de ahí adopta también el nombre de bizantino. Es un imperio que dura hasta el año 1453, cuando es derrotado por el imperio turco otomano, y después el imperio de Occidente dura pues 500 años. Abarca un periodo desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, cuando Roma pues es conquistada por el bárbaro Odraco de las tribus germánicas. Como vemos, ¿no?, el de Oriente duró pues casi 1000 años más. El imperio turco otomano se hace con Jerusalén en 1517 y tiene el control de Jerusalén hasta el 1917, cuando son derrotados por las tropas inglesas. Al mando está el general Allende, que ejerce el control administrativo de las tierras santas desde 1922 hasta que se forma el Estado de Israel en 1948. Después hay una cosa que destacar, que es la Guerra de los 6 días en 1967, cuando las tropas israelíes entran por la Puerta de los Leones. La ciudad de Jerusalén y hasta el Mar Muerto, toda esa zona de ahí, estaba bajo el control de Cisjordania, pues no dejaban a los judíos acceder a la parte de arriba de la explanada como al Muro de Lamentaciones. Entonces, en la Guerra de los 6 días, judíos con su ejército entran por la Puerta de los Leones, esa puerta de la muralla que mandó construir Solimán el Magnífico.
Ahí se desenlazan unas batallas feroces, cuerpo con cuerpo, se derrama mucha sangre para volver a tener el control de Jerusalén y del muro de lamentaciones, y vemos como al final, pues en esa guerra de los 6 días, los judíos se hacen con el control de la ciudad de Jerusalén, la explanada, y conquistan territorios hasta el Mar Muerto y mucho más abajo, ¿no? Y dejan como testimonio de lo que costó el derramamiento de sangre y de vidas de la ciudad de Jerusalén, la puerta de Sión, que le tiene ese nombre porque también se le conoce como la puerta de David, porque cerca de ahí está la tumba del rey David. Y ahora os muestro así unas imágenes para que veáis, que ya tengo un vídeo hecho de las marcas de las balas que hay en la puerta de Sión. Aqui à nossa frente a porta de Sião do Monte Sião. E aqui nessa porta a gente pode identificar que tem 2 coisas. Primeiro podemos ver aquele buraco que tem na parede ali em cima. Esse buraco, os otomanos usaram para jogar óleo quente em cima dele. Entonces ahora a continuación os voy a mostrar unas imágenes de la puerta de los leones. Se dice así porque tiene ahí una imagen de relieve de un león por donde entraron las tropas, el ejército israelí, para conquistar la ciudad. He creído conveniente contaros todo un poco lo que os estoy hablando para que conozcamos la historia y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, Solimán el Magnífico mandó construir la muralla de Jerusalén con sus 8 puertas y 34 torres de vigilancia. Os he comentado al principio, en el lado este de la muralla, frente al monte de los Olivos, ahí en ese lado de la muralla, en el centro, está la Puerta Dorada, que en 1541 Solimán el Magnífico mandó cerrarla, y ahí se mandó poner un cementerio árabe para que no se pudiera edificar el templo, porque estar pegado sobre un cementerio pues se contamina, y también los sacerdotes o el Mesías que tendría que pasar sobre esa puerta se contaminaría al pisar el cementerio, ¿no? Porque en la palabra de Dios vemos que Dios le había transmitido en Levíticos y en Ezequiel que el que tocara, el sacerdote que tocara un muerto se contaminaría. Y Jesucristo reúne en sí rey, profeta y sacerdote. La palabra nos muestra que es el sumo sacerdote que se presentó por nosotros ante Dios. Lo vemos en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Entonces voy a leeros unos pasajes de la Biblia que nos muestra esto de la contaminación de los sacerdotes si tienen contacto con muertos o pisan un cementerio. La palabra de Dios nos muestra en Levítico 21 que los sacerdotes no podían tocar un muerto que no fuera un familiar directo o pisar un cementerio porque se contaminaban y entonces ya no estaban aptos para presentar los sacrificios a Dios, ¿no? Entonces dice aquí la palabra de Dios. En Levítico 21, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercano, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces aquí vemos, ¿no?, lo que Dios les había mostrado. Y después en Ezequiel, en el capítulo 44 del verso del 25 en adelante, se dice, del 25 dice, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o por madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse, y después de su purificación se contarán 7 días. Es la puerta oriental, porque en Nehemías, en el capítulo 3, 29, lo muestra, ¿no?, que era el sitio por donde entraban los sacerdotes, la que tenían que edificar ellos. Entonces también vemos en la palabra de Dios, aquí en Ezequiel, en el capítulo 44, en los primeros versos, dice aquí que era por donde vendría el Mesías. Dice, me hizo volver Jehová hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. ¿Ves? La puerta oriental, la que mira hacia el oriente y de la que nos habla en Nehemías 3, capítulo 29, como he comentado. Y estaba cerrada, y me dijo Jehová,
Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Después sigue diciendo en el pasaje 3, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Entonces vemos, ¿no?, que la palabra de Dios dice que ahí no entrará ninguna persona, que por eso permanece cerrada. Tratándose de esto, Solimán el Magnífico mandó en 1541 sellar esa puerta, que en realidad ahí son como dos con un arco encima, y poner el cementerio para que nadie pudiera pasar por ahí, ni tuviera lugar la edificación del templo de los judíos, el tercer templo, ya que ahí está el Domo de la Roca y la mezquita Al-Qasab. Unos días antes de compartir lo que ahora os estoy diciendo, leía en las Escrituras unas palabras de Jesús, ¿no?, que era como algo que Dios, ahora me ha venido muy bien, ¿no?, como que Dios estaba ahí adelantando y mostrándome eso a través del Espíritu Santo, cuando los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección, y Jesús le dice que ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces, ignoran el poder de Dios. Y las Escrituras, lo que Dios establece en su palabra, se va a cumplir siempre, querramos o no querramos. Podemos demorar los planes de Dios, pero siempre se van a cumplir. Y Dios es poderoso para que ahí haya un terremoto. De hecho, hubo, donde está el Domo de la Roca, hubo dos terremotos. Uno en el 746 después de Cristo y otro en el 1033. Se volvió todo a reconstruir de nuevo. Para Dios no es imposible. Hemos visto que hubo un terremoto en donde Jesús estaba, en el sepulcro. Ahí se movió la piedra y quedó abierta la tumba, ¿no? También hubo otro terremoto cuando estaba Pablo y Silas allí en Filipos, en el calabozo de más adentro, ¿no? Dios puede mandar un terremoto, un rayo, un ángel, o sea, eso no hay nada imposible para el Señor, ¿no? Y por eso vemos en la palabra de Dios que Jesús le dijo a los saduceos: ignoráis las Escrituras, ahí nos muestra cómo es Dios, y que todo lo que Dios dice se establece en su palabra, se cumple siempre. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que él anunció en el Monte de los Olivos, en primer lugar sobre la destrucción de Jerusalén, cuando habló con sus discípulos que venía de la ciudad, y ahí le preguntaron, se cumplió en el año 70, el general Tito destruyó Jerusalén, después fue emperador. Y esto pues nos da la confianza y la seguridad que todas las cosas que después Jesús le siguió hablando con sus discípulos en torno a su segunda venida, cuando se producirá, también se cumplirá. Cuando venga Jesucristo y ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, se partirá en dos. Ahí se formará un valle, los muertos resucitarán, y ahí se establecerá el juicio a las naciones. Por eso que cuando Jesucristo venga, los muertos van a resucitar, y ahí todas esas tumbas que están ahí, pues todo eso ahí resucitará, y ya no será un sitio contaminado, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que vemos que hayan sellado la puerta y hayan puesto el cementerio ahí, no va a impedir que se cumplan los planes y los propósitos de Dios. Espero que todas estas cosas que os estoy comentando sobre la puerta dorada sean pues de mucha bendición para vuestra vida, ¿no? Para los cristianos nos muestra la veracidad de la palabra de Dios en las evidencias tanto internas como externas. Lo que dice la palabra de Dios se cumple. Aquí lo hemos leído en Ezequiel, en el capítulo 44, en los primeros versos, ¿no?, que al final esa puerta va a permanecer cerrada hasta que venga Jesucristo. Cuando los israelitas en el año 1967 tomaron el control de la ciudad, la conquistaron, pues un comando tuvo la idea de querer poner unas bombas para destruir esas paredes que estaban sellando esa entrada de la puerta, ¿no? Pero consciente de una persona que estaba con ellos al mando de las profecías, le dijo que no hicieran eso. En relación a las palabras que os he comentado hace un momento, cuando Jesús le dijo a los saduceos que erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, pues me viene un pasaje también ahora a la mente que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, verso 27, que dice la palabra del Señor: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pues esto mismo aconteció con Solimán el Magnífico, que cuando mandó sellar esas puertas en 1541, pues estaba dando cumplimiento
a lo que señala en su profecía el profeta Ezequiel. Hoy es un día para mí, pues eso, que me ha pasado un poco de todo, ¿no? He tenido las cigüeñas, las grajillas, después hasta aquí una me ha estado persiguiendo, dándome caña, después he tenido por aquí las hormigas que me subían por la ropa, ahora tengo a los perros paseando, o sea que esto ya les digo, que el diablo debe estar un poco furioso con todo lo que estoy diciendo porque me está enviando todas sus huestes. A ver si no termino con la grabación, pero le reprendo en el nombre de Jesús, he orado al Señor y sigo adelante. Os quiero comentar antes de terminar que cuando entré en el cementerio árabe para ver de cerca la puerta dorada, filmarla, hacer fotos y esa pequeña grabación que hice ahí, después me comentaron que eso que hice, pues bueno, una temeridad, que ahí pues podía haber encontrado algún árabe, incluso pues te puede costar la vida, apedrearte y todo por entrar en un cementerio árabe. Estaba haciendo ese día tomas en el Monte de los Olivos, también en el Valle del Cedrón y por ahí diferentes sitios, y entonces cuando ya regresaba hacia el Muro de los Lamentos, pues ahí vi la puerta abierta, la reja, que no había ningún letrero, ni personas, ni nada, estaban las dos abiertas de par en par, y como vi que no había ninguna prohibición, pues con todo el respeto entré, me crucé con una mujer, después con algún hombre, el Salam Aleikum, me saludaron, tal, y ahí me puse a hacer la grabación. Después me pasó algo muy curioso, que mientras estaba haciendo la grabación, había dos chicas y un chico, a unos metros ahí sentando, observándome, ¿no? Entonces, claro, pues yo estaba a mis cosas y decía, ¿qué les pasa a estos que me están aquí viendo, no? Y cuando ya acabé, porque estaba a punto de hacerse de noche, a las 6 y pico, en el mes de febrero, 6 y cuarto, ya es de noche. Entonces me acerqué a ellos, les saludé y me comentó una de las chicas que eran de Brasil, que habían venido a conocer la tierra de Israel y que me habían conocido por una entrevista que le hice al pastor Manuel Sierra, que la tengo pues en el canal de Cristianos Evangélicos, y él también la tiene en la iglesia, que tiene alrededor de 50.000 visualizaciones. Entonces ellos pues me reconocieron, nos saludamos y de ahí pues ya me fui con ellos. Fue un tiempo que tuve con ellos de bendición, de regreso hasta la casa donde estábamos alojados, y allí avisé al pastor Manuel Sierra y con ellos un hermano nos hizo una foto. Fue algo que Dios permitió en mi vida, para su gloria. Y gloria a Dios porque ha permitido eso y puedo haceros este vídeo. Que el Señor os bendiga grandemente y os dejo con más vídeos y fotos de la Puerta Dorada. ¿Qué quieres que te haga? No pases de largo que quiero contarte mi triste historia. Te hablo un ciego, yo nací invidente, era ciego desde el vientre de mi madre. Amar mis ojos, vieron la luz, vieron el sol, no veía a Dios, ni distinguía los colores. Estudié, solo me creía lo que decían los que veían sin indagar si era la verdad. Imagínate qué triste vivir pidiendo para comer, llevado por otro y sin poder ver, y sin poder ver. Pero he escuchado 10 leprosos sanaste, a una encorvada enderezaste, y a un endemoniado diste libertad. Y aunque
calle, grito más fuerte.